FM 89.1, Radio Universidad. Está con nosotros en línea para charlar de estos temas Lucía Nogara, que es del Centro de Estudios Económicos del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Hola, ¿cómo está Lucía? Buen día. José, Walter y Luz la saludan. Hola, ¿qué tal, José? Buen día a todos, ¿cómo están? Bien, preocupado, es la palabra que deben usar casi todos los argentinos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, son días muy movidos, ha sido la semana pasada, lunes y martes también fue muy movido, entonces constantemente, bueno, hay novedades, hay noticias, hay información dando vueltas y es entendible que la primera palabra que todos tengamos en la boca sea preocupación, miedo, incertidumbre, etcétera. Uh-huh. ¿Qué hay ahora? Que uno trata de buscar siempre algún parecido. Entonces, lo primero que uno mira en el espejo es el 89 o es el 2001. ¿Esta crisis tiene algo que ver o es parecida a algo de lo que nos pasó? A ver, vamos a aclarar algunas cuestiones para poder ir desarmando un poco esta idea que está dando vueltas de que ante este problema, bueno, de la suba del dólar, que uno pensaría que eso se va a traducir o se traduce a precios, digamos, la suba del dólar blue, ¿no? Un mercado que bien sabemos es ilegal, con lo cual muy difícil saber quién está detrás de ese mercado y cómo te miden el precio de ese dólar, ¿no? Entonces, bueno, un poco poder desarmar esto que tiene que ver con las personas pueden pensar que esto se puede traducir en precios, pero la realidad es que hay que discutir otras cuestiones, es decir, la góndola, cuando uno va a comprar, digamos, las empresas que producen esos productos que uno compra en la góndola del supermercado, no compran insumos a precio dólar blue, ¿sí? Ellos siguen comprando sus insumos a precio dólar oficial. Con lo cual, ahí hay una brecha, es decir, te están vendiendo en la góndola un producto remarcado a dólar blue. Entonces, en ese sentido, digamos, hay que aclararlo porque esa es una de las causas que obviamente explica, no la única, pero es una de las causas que explica el índice de inflación que estamos teniendo mes a mes en sobre todo los productos alimenticios, las bebidas y demás. Entonces, a raíz de esto, sí aclarar esa cuestión, porque hemos visto con CEPA, bueno, en las distintas redes sociales, en los medios de comunicación y demás, como esta, digamos, confusión, si se quiere, o por ahí analogía entre un dólar y otro, y la realidad es que los 20 oligopolios que hoy manejan las góndolas argentinas y producen los productos que vos y yo y todos los argentinos y argentinas consumimos, compran sus insumos a precio dólar oficial, ¿sí? Claro. Que posteriormente uno en la góndola lo vea traducido en precio de dólar, bueno, esa es una cuestión a abordar y a trabajar, ¿sí? Y en ese sentido algo que quiero destacar y que estamos haciendo mucho hincapié con CEPA es que, bueno, a raíz de la reunión que hubo en el foro de Yao el 18 de abril, sí. Bueno, las personas que asistieron, posibles o futuros candidatos presidenciables, presentaban como una suerte de solución o medidas o recetas o programas, si se quiere, ante este problema principal de la Argentina, que es la inflación, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a distintos personajes. Uno es el personaje de La Libertad Avanza, trayendo a colación una herramienta que sería la dolarización. Es decir, es el único, ¿no, Lucía? Igual, es el único que fue por ese lado, casi todos salieron a decir que no era posible. En ese sentido, bueno, hubo ahí como una concordancia, hubo un común acuerdo en que la dolarización no sería la mejor herramienta para poder resolver el problema de la inflación, es decir, todos llegaron a la conclusión, o gran mayoría, para no generalizar, de que significaría un shock de licuación salarial. Pero volviendo a lo primero que vos me mencionabas, es decir, si esta situación argentina es análoga a la hiper de 1989, o si, digamos, es el mismo escenario, bueno, la respuesta es que no es el mismo escenario, porque Argentina, digamos, en el momento que estuvo la hiper de ese momento, no tenía los niveles inflacionarios que tiene hoy. En ese momento la inflación
fue una hiperinflación justamente que llegó al 3.500%, Claro. y las reservas que Argentina tenía en ese momento no eran las mismas, y reservas, hablo de reservas netas en dólares, no eran las mismas que tenía en este momento que tiene actualmente. Con lo cual hay como una cuestión de, digamos, operar en cuanto a la desesperación, la preocupación, la incertidumbre de la gente, porque obviamente es así, estamos en campaña electoral, la oposición lo suele hacer, el oficialismo, digamos, no está pudiendo manejar algunas cuestiones, con lo cual, digamos, hay un escenario, se quiere crear ese escenario de, bueno, que se vayan todos, eso ya no se puede sostener, y demás cuestiones. Pero bueno, el Banco Central sigue trabajando día a día, sigue comprando, sigue recuperando, entonces, digamos, como vos bien decías al principio que los estaba escuchando, puede que hoy se calme, si tenemos suerte se va a calmar, y puede que en unos días también, y lo que estaría bueno es que esto suceda, digamos, a largo plazo, y no poder, digamos, no poder tener que estar evitando constantemente estas corridas cambiarias que bueno, que afectan a toda la población. El objetivo de muchos puede ser también que aumente el dólar oficial, ¿no? Que esa brecha se termine achicando, porque decían que en esta renegociación con el FMI quizás sea uno de los pedidos que le hagan, y algunos de estos precandidatos presidenciales también hablan que en caso de asumir ellos unificarían, ¿no?, el tipo de cambio, y esta cantidad de dólares que tenemos pasaría a tener solo un valor. Bueno, eso es otra cuestión importante y es muy buena la aclaración o la pregunta, porque, a ver, hay una cuestión real. Nosotros estamos constantemente siendo vigilados, si se quiere, o siendo mirados por la lente del Fondo Monetario Internacional, porque, bueno, se tomó una deuda extremadamente grande, la cual no se está pudiendo abordar de manera correcta las metas que tenemos que cumplir de pagos. Con lo cual, esto lleva a una situación a la Argentina de que no solamente vos tenés el problema de no tener los dólares, hoy agravado por la sequía histórica que estamos atravesando, que te tracciona 20.000 millones de dólares para atrás, no solamente por eso no estamos pudiendo completar las metas que vienen a cumplirse más adelante, sino que también te están dando una receta de cómo vos deberías administrar básicamente el gasto de tu país. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, recorta por acá, achica por acá, fíjate este número, bájalo acá, sacale subsidio a esto, sacale subsidio a lo otro, sacale subsidio al gas, a la luz, a las tarifas, bueno, y demás. Entonces, eso que lleva a que claramente se traduzca en que la gente pague más las cosas y en que la brecha que hay hoy sostenida entre el dólar oficial y este dólar blue, si se quiere, dando vueltas, obviamente que los futuros candidatos de los otros partidos políticos te van a decir que eso lo van a hacer, pero siempre y cuando, y eso es lisa y llanamente así, arrodillándose ante los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Sí, igual y esa es una cuestión que hay que hablarla. El equilibrio es difícil porque vos pensás, digo, suponete que sacan todos los planes sociales para decir algo, ¿es un achicamiento? Sí, es un achicamiento. ¿Qué haces con toda esa gente en la calle? Es inviable un país, o sacando todos los subsidios a las tarifas. Es inviable. Hay un punto que no te cuenta. En el fondo te dice, pero hay un punto donde tenés que poner un freno, porque si no, es imposible llevar adelante un país, ¿no? Es interesante porque yo veo mucho por ahí en las redes esta discusión, bueno, Argentina es el país que más gasta, bueno, sobre todo en la parte de esto que vos mencionabas, gasto social, si se quiere, de, bueno, jubilaciones, pensiones, programas sociales, etcétera, etcétera. No es así. Argentina no es el país del mundo que más gasta o que más impuestos tiene tampoco, ¿sí? Estas discusiones también hay que darlas porque, digamos, ante esa desinformación, el Fondo Monetario Internacional viene, te dice que vos tenés que recortar, achicar o ajustar en determinados sectores, y claro, digamos, las consecuencias de hacer eso no te las están contando, no te las están mostrando, ¿sí? Entonces, es como vos bien decís, hay una parte que no te están contando y que es importante contarla porque, digamos, los problemas que hoy tiene la Argentina de reservas, es decir, de falta de dólares y
consecuentemente también de inflación, no se resuelven o con una dolarización, como propone Milei, o con un ajuste, o como un torniquete, dijo Patricia Bullrich en su momento, en el Estado, o aplicando el plan de Cavallo, como dijo creo que ayer Horacio Larreta. Entonces, eso también hay que discutirlo y hay que plantearlo, porque primero el escenario no es el mismo y porque segundo, la situación de Argentina hoy no es la misma que era en su momento. Claro. Y además, bueno, tampoco se habla de las consecuencias de la dolarización, ¿no? Con todo lo que eso significa. Ecuador, acá hace poco tuvimos visitas de rectores de universidades de toda Latinoamérica, y estuvo una representante de Ecuador, y nos decía que hoy Ecuador, bárbaro en su momento, sirvió para hacer un paliativo, pero no tienen manera de salir de esa espiral que significó la dolarización, y eso después a futuro termina siendo lo que pasó acá con el 1 a 1 también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, que eso es la letra chica que tampoco te cuentan. Tal cual, y lo que se ve mucho, digamos, cuando uno plantea ciertos casos de países de la región que, bueno, han abordado esa medida y uno plantea que no han conseguido o que la adopción del dólar no trajo justamente la estabilidad buscada con ese mecanismo, digamos, se corre por el lado de, bueno, ¿cómo están hoy? Y la realidad es que, independientemente de cómo están hoy, uno no puede dejar de contarle a la gente que llevar a cabo esa medida significaría un shock literalmente de licuación salarial, con lo cual eso trae aparejado no solo llevarte puesto el sistema financiero, el sistema monetario, el sistema bancario, sino también llevarte puesto de trabajo, claro, pymes, la industria, y ni hablar de dejar a muchas personas, pero literalmente muchas personas, en una situación de pobreza extrema, ¿sí? Digamos, no es que el mecanismo de la dolarización sería algo que vendría a solucionar gran parte de los problemas de la Argentina, no. Y si uno mira lo que te dicen de Ecuador, es que la dolarización no logró reducir y estabilizar el costo financiero externo, ni hacerlo converger a los niveles de la región, y ni siquiera lo hizo tampoco durante el proceso de reserva del que, bueno, en ese momento había como un boom de los precios del petróleo y etcétera, era la principal exportación de Ecuador, y ni siquiera lo logró en ese contexto. Entonces, por ahí mucho lo que nosotros decimos dentro de CEPA es, aún así, con un contexto de mejora o con un contexto de positividad, digamos, en la balanza, la dolarización no sería la puerta de salida para resolver el problema real de la inflación. Las últimas dos. La mía es, ¿tienen medido cuánto costaría un dólar hoy si todo esto, si esta dolarización llegase a producirse? A ver, ahí hay varias cuestiones. ¿Por qué? Porque vos para transferir, digamos, es decir, para dolarizar la economía, tenés que sacar de circulación los pesos, ¿sí? Los pesos circulantes, los pesos, bueno, que hay, y sobre todo también las letras de liquidez. Esa sería una forma de poder hacer el traspaso de pesos a dólares, ¿sí? Entonces vos agarrás todos esos pesos, esas letras de liquidez, las sumás y, por ejemplo, te da 17,9 billones, es decir, millones de millones en pesos. Si a eso lo dividimos por las reservas netas del Banco Central, que hoy creo que oscilan entre los 1.800, 1.000 millones de dólares, si a eso lo divide, te da un tipo de cambio de hasta 9.900 pesos, si redondeamos. 10 lucas un dólar. O sea, un dólar. Eso es lo que nos traen las consultoras que están siguiendo el tema y cómo lo estamos analizando desde CEPA. Hay una discusión que se está dando de, bueno, hoy un salario, digamos un salario bruto promedio del sector privado, está más o menos entre 270.000 pesos, 275.000 pesos. Lo que equivale a un neto, es decir, si vos le sacás el 17% de lo que se te retiene, bueno, por obra social y etcétera, se queda un salario neto de 187.900 pesos. Eso en valor dólar oficial, porque repito, hay que hablar del dólar oficial y no del dólar blue, que es un mercado ilegal, con lo cual no sabemos quién pone el precio ahí,
el salario ronda los $840. Claro. Pero si vos tenés un dólar de 9.860 pesos, tu salario sería de $19. Habría una pérdida del 98% del poder adquisitivo, digamos, de los mismos que te dicen que íbamos a hacer Venezuela son los que te impulsan a hacer Venezuela. Igual, más o menos así, ¿no? Igual no te mienten, porque vas a cobrar en dólares, pero vas a cobrar $19, sí, ¿no? Claro, sí. Claro, es que la pregunta sería, no es que si vas a cobrar en dólares vas a cobrar. La pregunta es, ¿cuántos dólares finalmente vos vas a cobrar? Una última, Lucía, con la situación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional luego de la deuda tomada por Mauricio Macri, ¿hay posibilidad de no depender exclusivamente de ellos? Porque tengo entendido que va una comisión argentina a buscar 10.000 millones de dólares de adelanto como para poder manejar esta crisis que estamos atravesando. Digo, ¿se puede pensar en otras alternativas, como por ejemplo el banco de las BRICS que está manejando ahora Dilma Rousseff? ¿Hay otras posibilidades o sí tenemos que depender exclusivamente del Fondo Monetario Internacional? A ver, el caso de Brasil es interesante. Si uno mira las noticias, bueno, vos como bien traías esto que está realizando Dilma, a ver, es muy interesante porque ellos logran, digamos, separarse de esta cuestión de estar ligados a los organismos internacionales como son el Fondo Monetario Internacional, que si bien a vos te dan el préstamo, te prestan la plata, posteriormente atrás te viene toda una receta de cómo tenés que reestructurar tu economía y constantemente te ponen la pistola en la cabeza de que si no pagas las metas que ellos te ponen, entras en default. Entonces, algo importante para aclarar es que si bien a mí me encantaría, a CEPA creo que también le encantaría, a todos nos encantaría que el Fondo Monetario Internacional no esté en la Argentina como está hoy, lo tenemos. ¿Sí? Es algo con lo que hay que, pelear o si se quiere afrontar o luchar, pero quizás la discusión sería cómo le vamos a pagar, ¿sí? Volver a rever ese acuerdo de metas de pagos y demás para poder poner en tensión o en discusión si Argentina efectivamente va a poder cumplirlo o no, ¿sí? Pero en ese sentido es sentarse con quienes deciden estas cuestiones y hacerle ver que Argentina hoy, no solo en contexto de sequía internacional, de sequía nacional, sino que también en una política cambiaria muy, muy complicada, es importante que esto se revise, ¿sí? Argentina en los próximos meses va a ir cuesta arriba para poder pagarle el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y cuando vos planteas la sequía con la pérdida que te genera, no te dan mucha boliza, ¿sí? No te dan mucha boliza. Pero cuando automáticamente la revisión estaba. Entonces, digamos, hay como una cuestión de poder volver a revisar el acuerdo que se hizo con el fondo. Es importantísimo que se haga. En su momento, bueno, hubo ciertas personas de la política argentina, Máximo Kirchner fue uno, que planteó que el acuerdo con el fondo no iba a poder cumplirse o Argentina no podía pagar más de tanto monto por meta, y bueno, eso no se hizo, se hizo de otra manera, y bueno, hoy justamente le estamos llegando tarde a eso, porque el problema ya lo tenemos. Entonces hay que revisar un poco por ahí también. Lucía, gracias por atendernos, muy amable. Sé que igual te quería preguntar más, pero no terminamos más en toda la mañana. Te agradezco mucho, muy claro todo. Da para toda la mañana. Le agradezco a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.